I couldn't give you a warning, but I felt it all over me. I hope you come where I'm going. Mostraremos a continuación cómo calculamos el tiempo de ejecución para una alternativa y para cada una de las estructuras repetitivas que hemos visto en resolución de problemas: repetir para, repetir mientras, repetir hasta. Definiremos un modelo matemático que nos permitirá obtener el tiempo de ejecución de un algoritmo. Utilizaremos los siguientes criterios a la hora de computar el tiempo de ejecución de una operación. Una operación de asignación representará una unidad de tiempo. Una operación aritmética, una unidad de tiempo. Una operación de comparación, una unidad de tiempo. I++ representará 2 unidades de tiempo debido a que I++ es equivalente a I le asigno I+1. El acceso a una componente del vector, es decir, utilizar una variable subindizada, será una unidad de tiempo. La invocación a un método será una unidad de tiempo. En el caso de que conozcamos el algoritmo invocado, deberemos computar el tiempo de ejecución de tal algoritmo. Si no lo conocemos, el cuerpo del algoritmo invocado, lo consideraremos una unidad de tiempo. Cada parámetro actual será considerado una unidad de tiempo. Mostraremos ahora cómo calcular el tiempo de ejecución de una estructura alternativa. Una estructura alternativa evalúa el comienzo de una expresión booleana. Si la expresión booleana es verdadera, se ejecuta un bloque de sentencia que llamaremos bloque 1, y si la expresión booleana es falsa, se ejecutará otro bloque de sentencias que es el bloque 2. El tiempo de ejecución de una estructura alternativa nunca es mayor a el tiempo de evaluación de la condición, es decir, evaluar la expresión booleana, más el mayor de los tiempos entre el tiempo de ejecución bloque 1 y bloque 2. En el ejemplo tenemos una evaluación que es x mayor que 0 y la estructura alternativa dice lo siguiente: si x es mayor que 0, a la variable sum le asignamos sum más 1 y si no, a la variable sum le asignamos sum más x más 1. En este caso el tiempo de ejecución de esta estructura alternativa es igual a 1, ya que x mayor que 0 se consideran que es un tiempo de ejecución de una unidad, más el máximo entre el tiempo de ejecución del bloque 1, que es 2, tenemos una asignación y una operación de suma, y el tiempo de ejecución del bloque 2, que es una asignación y 2 sumas, es decir, 3 unidades. El tiempo de ejecución total es igual a 1 más 3, es decir, 4 unidades de tiempo. Antes de explicar cómo calcular el tiempo de ejecución de la estructura repetitiva para, describiremos que esta estructura inicializa una variable iteradora en un valor inicial e itera entre los valores comprendidos entre el valor inicial y el valor final inclusive. Ejecuta un bloque de sentencias, que es el bloque de sentencias que se va a repetir, y al finalizar cada bloque de sentencias, incrementa el valor de la variable iteradora según lo indicado en la cláusula paso. El tiempo de ejecución de la estructura repetitiva para comprende el tiempo de inicializar la variable iteradora más la multiplicación entre la cantidad de iteraciones por el tiempo de evaluación de que la variable iteradora no supere el valor final, más el tiempo comprendido por el bucle, más el tiempo comprendido por incrementar la variable iteradora. Le sumamos también una evaluación adicional, que es la última evaluación que se realiza cuando se comprueba que la variable iteradora ha superado el valor final. Se muestra un ejemplo en pantalla de una estructura repetitiva para, con una variable iteradora i que va desde 1 hasta 3 y con un paso 1, es decir que i se incrementa en una unidad, y el bloque de sentencias a repetir le asigna a la variable suma más 1. Luego, para calcular el tiempo de ejecución de esta estructura repetitiva,
diremos que es igual al tiempo insumido en inicializar la variable i, esto es una unidad, sumado la cantidad de iteraciones, que es 3, multiplicado por el tiempo de evaluar que la variable iteradora no supere el valor final, que es 3, esto es una unidad, más el tiempo insumido por las instrucciones del bucle. El tiempo son 2 unidades debido a que tenemos una asignación y una suma, más el tiempo de incrementar la variable iteradora, es decir, a i le asigno i más 1, son 2 unidades, uno por la asignación y otro por la suma, más el tiempo de una evaluación adicional, es decir, una unidad más. Antes de explicar cómo calcular el tiempo de ejecución de una estructura repetitiva mientras, recordemos que este tipo de estructura repetitiva evalúa una expresión booleana al comienzo y solamente repite en el caso de que la expresión booleana sea verdadera. Si la expresión booleana es falsa, deja de repetir. Es por esta razón que decimos que una estructura repetitiva mientras puede iterar 0 o más veces. 0 se da en aquel caso en el cual la primera evaluación de la expresión booleana ya arroja falso y esta estructura repetitiva no ejecuta nunca el bloque de sentencias. La forma de calcular el tiempo de ejecución de una estructura repetitiva mientras consiste en multiplicar la cantidad de iteraciones por el tiempo de evaluación de la expresión booleana más el tiempo del bucle, sumado una evaluación adicional, debido a que luego de ejecutar la última iteración se evalúa la expresión booleana, esta arroja resultado falso y finaliza la estructura repetitiva. Tenemos un ejemplo en pantalla que dice lo siguiente: mientras x sea mayor que 0, a x lo decrementamos en una unidad. La cantidad de iteraciones es 4 debido a que x inicialmente tiene el valor 4 e itera 4 veces. X se va decrementando en una unidad al ejecutar el bloque de sentencias, es decir que tenemos 4 iteraciones multiplicado por el tiempo de evaluar la expresión booleana, esto es x es mayor que 0, es una unidad de tiempo, más el tiempo del bucle de sentencias a ejecutar, que son 2 unidades de tiempo, uno por la resta y otro por la asignación, más el tiempo de una evaluación adicional, una unidad de tiempo más. Esto es 4 por 3, 12 más 1, 13. 13 unidades de tiempo. Para calcular el tiempo de ejecución de una estructura repetitiva repetir hasta, recordemos que el repetir hasta evalúa la expresión booleana al final. Es decir, que al menos tenemos una ejecución del bloque de sentencias a repetir. Por ello decimos que el repetir hasta permite repetir una o más veces. Para calcular el tiempo de ejecución de una estructura repetitiva repetir hasta, se calcula de la siguiente forma. La cantidad de iteraciones se multiplica por el tiempo del bucle más el tiempo de la evaluación de la expresión booleana. En pantalla se muestra un ejemplo de un repetir hasta que itera 4 veces, se evalúa la expresión booleana al final, el cálculo del tiempo de ejecución es igual a cantidad de iteraciones 4, multiplicado por el tiempo que insume la evaluación de la expresión booleana, una unidad, más el tiempo del bucle, que son 2 unidades, una por la asignación y otro por la resta. Esto hace que se calcule de la siguiente forma: 4 multiplicado por 1 más 2, que es 3. 3 por 4 es 12. 12 es el resultado total del tiempo de ejecución de este repetir hasta. Un cálculo aproximado del tiempo de ejecución de un conjunto de estructuras repetitivas anidadas es calcular el tiempo de ejecución del bloque de sentencias a repetir y multiplicarlo por el tamaño de todos los bucles. En pantalla tenemos dos estructuras repetitivas anidadas para. El para más externo va desde i igual 1 hasta n-1 y el para más interno va desde j igual 1 hasta n.
el bloque de sentencias a repetir está representado por el bloque S1. Supongamos que el tiempo de ejecución de S1 es K. Entonces podríamos escribir sumatoria desde igual 1 hasta n-1 de la sumatoria de j igual 1 hasta n de K. La sumatoria de j igual 1 hasta n de K es igual a n por K. El K es una constante que podemos sacar de la sumatoria y por ende nos queda la sumatoria desde igual 1 hasta n-1 de n. Eso es igual a n-1 por n. Luego, distribuyendo el K en este término, obtenemos que el orden del tiempo de ejecución de este algoritmo, o de este trozo de algoritmo, es n cuadrado. Por otro lado, el tiempo de ejecución de una secuencia de estructuras se puede definir de la siguiente forma. El tiempo de ejecución de una secuencia de estructuras repetitivas consecutivas es igual al tiempo de ejecución del bucle dominante. Por ejemplo, en pantalla tenemos una estructura repetitiva que tiene orden n y en secuencia viene otra estructura repetitiva combinada cuyo orden es del orden n al cuadrado. El máximo de estos dos órdenes es igual a n al cuadrado. De esta forma finalizamos la presentación de nuestro modelo matemático. Repasaremos en otro video acerca de las propiedades de sumatorias y en un último video mostraremos dos ejemplos aplicando el modelo. I couldn't give you a warning, but I felt it all over me. I hope you come where I'm going.